nuestro querido pastor José Suárez dará el último mensaje relacionado con la familia y al mismo tiempo los pequeñitos. José Juárez. Parecido, perdón, pastor. Y los pequeñitos van a sus clases con la hermana. Ahí está su profesora, el equipo ahí está esperando. Así que preparamos los corazones para escuchar la palabra del Señor. Recuerden, es la serie titulada Luchando por tu familia. El pastor José Juárez nos entregará el último mensaje de esta serie. Un aplauso para nuestro querido pastor. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. ¿Qué pasó? Que Dios les bendiga. Ahora sí. Gracias, Señor. Bueno, vamos a compartir una porción de la palabra del Señor. Le invito a estar de pie. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos ministre. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Gloria a Dios. Compartir de la palabra es la bendición familiar. Amén. Dios quiere bendecir la familia. Así que vamos a orar y a pedirle al Señor que en esta mañana la palabra de Dios halle cabida en nuestro corazón. Amén. En el nombre del Señor. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das, Señor, de compartir una porción de la palabra de Dios. Gracias por el pastor de este lugar, por su esposa, su familia, Señor, y cada miembro de la congregación. Señor, bendice cada familia que en esta mañana ha dispuesto de su tiempo para venir, Señor, a rendirte culto a ti, a alabar tu nombre, tu grandeza, tu fidelidad. Señor, que esta palabra de Dios, Señor, no vuelva vacía, sino que antes haga la obra para la cual es enviada en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, bendice a los que están en las redes sociales. Bendice en esta mañana a aquella persona que tiene problemas, dificultades, problemas personales, matrimoniales, en la familia, laborales, económicos o cual fuere el problema que tenga. Señor, lo presentamos ante los pies de la cruz de Cristo, Padre, trayendo nuestras cargas. Tu palabra dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. En el nombre de Jesús, Señor, bendice tu palabra. Amén, amén y amén. Tomen su asiento. Dios le bendiga en esta mañana. Quiero compartir los primeros 10 versículos del capítulo 3 del libro de Proverbios. ¿Cuántos tienen Biblia acá? Ya no se usa casi esto porque tenemos ahora la tecnología, nos ha bendecido de esta manera que podemos tener en los celulares la palabra de Dios. Quiero compartir Proverbios capítulo 3, del 1 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Gracias, Señor. Dice el versículo 1, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Habla Dios aquí, si bien lo hace a través del sabio Salomón,
es Dios mismo el que nos está hablando, en este caso el Espíritu Santo nos está hablando. Cada vez que abrimos la Biblia y la leemos, es Dios hablándonos a nosotros. Y dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Cuando uno no olvida la ley, la palabra de Dios, es cuando lee la palabra, cuando escudriña las Escrituras y almacena en el depósito de su alma la palabra de Dios. Entonces no se olvida. Pero aquel que no lee la palabra de Dios, hermanos, no la puede atesorar. Y la palabra de Dios es vida. Es importante porque la palabra de Dios nos hace establecer cimientos sólidos y fuertes para edificar nuestras vidas espirituales. Y es importante en este tiempo tan difícil que nos toca vivir, donde el pecado ha avanzado de tal manera que no respeta las posiciones sociales, las edades, ni nada. El diablo no respeta aún a los niños en este tiempo. Por eso es tan importante la familia. Es tan importante que la familia se enfoque en la palabra y que Dios sea el centro de nuestra familia. Porque entonces nosotros como padres estaremos enseñando a nuestros hijos a tener una relación personal con Dios. Y la Biblia dice, instruye al niño en las cosas de Dios para que cuando sea grande no se tuerza. Si los padres entendiesen estos principios bíblicos, no tendrían los problemas que hoy tienen los jóvenes, alejados de Dios, deslumbrados por las luces de colores y lo que nos ofrece el mundo, y también con los adolescentes. Es importante el reino de Dios. El reino de Dios habla del gobierno del Señor. Cuando yo oro a Dios y presento mi matrimonio, mi familia, mis pertenencias, mi trabajo, mi empresa, mi negocio y todo lo que tengo, lo pongo en las manos del Señor, Dios lo bendice, Dios establece su reino. El gobierno de Dios toma pleno control, dominio y autoridad de todas mis cosas. ¿Vienen problemas? Sí. ¿Vienen dificultades? También. Vienen los vicios, los malos hábitos y muchas influencias de lo que hoy ofrece el mundo, pero si yo estoy cimentado en la palabra de Dios, la Biblia dice en Santiago 4:7, resistí al diablo. ¿Cuándo resisto al diablo? Cuando me someto a Dios. Dice el versículo, literalmente dice, someteos pues a Dios. Resistí al diablo y huirá de vosotros. O sea, es tan importante para someterme a la palabra de Dios. ¿Cuándo me voy a someter a la palabra de Dios? Es como cuando los padres dan reglas a los hijos. Establecen las reglas y les dicen qué deben hacer y qué no deben hacer, qué es bueno y qué es malo. Entonces Dios tiene sus preceptos, estatutos y mandamientos para que nosotros como hijos de Dios, como pueblo del Señor, obedezcamos la palabra de Dios. El creyente que no lee la palabra de Dios es un creyente anémico. El creyente que no ora no tiene vida espiritual. Pronto se secará. La anemia te lleva a un estado depresivo, de enfermedad y aún te puede llevar a la muerte. Entonces, cuando yo leo la palabra y oro al Señor, tengo vida espiritual. Es bueno escuchar la oración pastoral, la oración congregacional, grupal, pero yo tengo que tener mi oración personal. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal. Entonces yo necesito hablar con el Señor. Es necesario que yo dedique tiempo a Dios, a la oración. Cuando yo dedico tiempo al Señor, Dios me dedica tiempo a mí. Salmo 40 dice... ¿Cómo? Es un lector de la Biblia, por eso lo dejé hablar. Lo felicito. Pacientemente esperé en el Señor. ¿Y qué hizo Dios? Pacientemente esperé en Jehová. Y Él oyó mi clamor. ¿Qué es el clamor?
Es el gemido del alma, es la súplica del Espíritu, es el ruego al Señor. Y decirle, Señor, cuánto te necesito. Y dice que cuando Él escuchó mi clamor, dice, inclinó su oído hacia mí. Quiere decir que Dios me escuchó y me dedicó tiempo. ¿Cuántos quieren que Dios le dedique tiempo? Sí, pero para eso vos tenés que orar, hablar con Dios. Y Dios te va a oír. Eso es buscar el reino de Dios. Dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. O sea que es una consecuencia de buscar el gobierno de Dios en mi corazón, en mi casa, en mi familia, en mi hogar. ¿Para qué? Para que las añadiduras de Dios vengan a mi vida. ¿Cuántos quieren esas añadiduras? Gloria a Dios. Dice este versículo, estoy en el 1 todavía, hijo mío, no te olvides de mi ley. Entonces yo no olvido de la ley cuando leo la palabra, cuando está guardada en mi corazón. Y luego dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. O sea que es una consecuencia de yo obedecer la palabra del Señor, guardarla en mi corazón, y eso va a producir que tenga una larga vida, y no cualquier vida, sino una vida saludable, una vida llena de fe, de esperanza, de vigor espiritual, una vida que produce en mí alegría y gozo. Y dice la palabra del Señor, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Amén. Jesús dijo en San Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, sino que la paz de Dios es duradera, permanece en mí. La paz del mundo es ficticia. La paz del mundo se evapora rápidamente. Por eso uno pierde el control cuando de pronto no tiene dominio personal, no puede dominar su carácter y reacciona de cualquier manera porque no tiene paz, porque no tiene control. Entonces a veces el impulso, según la palabra que suelte, en el momento que lo hago puedo lastimar, puedo herir, puedo ocasionar una discusión, un conflicto. Entonces la paz de Cristo es algo que permanece en el corazón del hombre y de la mujer. Podés estar pasando un momento difícil, pueden venir vendavales, vientos, tormentas, problemas, dificultades, enfermedad, falta de trabajo, problema económico, pero si tú tienes la paz de Cristo, eso te va a hacer permanecer en una quietud, de tal manera que vas a estar tranquilo, esperando, porque el Señor no te dejará ni te desamparará. Él estará contigo en los momentos buenos y en los momentos malos, dice la palabra del Señor. Dice el versículo 3, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Yo no tengo que permitir, la verdad es Cristo, la verdad son las Escrituras, es la palabra. Y dice que nunca se aparte la misericordia y la verdad. La misericordia es el amor de Dios. La misericordia es ponerse en el lugar del otro y sentir lo que el otro siente. Es tener misericordia. Y Dios no quiere que eso sea parte de mí, que sea misericordioso, que sea compasivo, pero dice que la verdad permanezca en mí. Porque en este tiempo es un tiempo donde van a soplar muchos vientos de doctrinas para engañar al mundo, a los creyentes y, si fuere posible, a los escogidos. Entonces nosotros, ¿cómo no vamos a ser engañados cuando conocemos las Escrituras? Nadie nos mueve de la verdad, de los cimientos que tenemos en la palabra del Señor. Y dice, átalas a tu cuello. Es como tener algo continuo
en nosotros, no solo en el corazón, sino átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Veo que usted se levanta en la mañana y ya tiene cosas que tiene que hacer sí o sí, no puede dejar de hacerlas. Entonces, esto también, la palabra tiene que ocupar un lugar importante en mi corazón. Y dice la Biblia en el versículo 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Primero dice, hallarás gracia. Hallar gracia es hallar el favor de Dios. Hallar gracia es cuando Dios te ve como Padre, como el Dios eterno, y está orgulloso de ti. ¿Por qué? Porque eres una hija y un hijo de Dios temeroso del Señor. Que tu prioridad es, antes de iniciar el día, tomar un tiempo, leer la palabra, el consejo de Dios y hacer una oración y encomendar tu vida y tu familia en las manos del Señor. Entonces Dios mira y ve que eres una persona que confías en el Señor, que no sales así rápido sin orar, sin poner tu vida, tu familia, tu tiempo, tu salida, tu andar, tu regreso en las manos del Señor. Le estás mostrando una dependencia al Señor. Entonces dice, hallarás gracia y buena opinión. La pregunta es, ¿qué dice Dios de ti? No importa lo que diga la gente. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué dice? Hay a veces que nos importa qué dice el vecino, qué dice el amigo, el familiar. Eso no nos tiene que importar. A mí me tiene que importar qué dice Dios de mí. Dios dice que yo oro, que leo la Biblia, que tengo fe, que soy temeroso de Dios, que guardo su palabra, sus preceptos, estatutos, mandamientos. ¿O qué dice Dios? Yo tengo que hacerme esa pregunta, porque Él dice, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Porque si tú logras hallar gracia en los ojos de Dios, ¿qué podrá decir el hombre imperfecto y pecador? Nada, absolutamente, al contrario. Así, esta persona tiene algo diferente. Porque ¿quién hace la diferencia? Jesús. Jesús hace la diferencia en nosotros. No solo cambia el vocabulario, la manera de vestirse, de conducirse, no solo cambia la relación entre los hijos y los padres, los nietos y los abuelos, el matrimonio, sino que se nota en tu persona, en tu carácter, en tu forma, en la manera de proceder, de hablar. Se nota que eres un hijo y una hija de Dios. ¿Por qué? Porque tenés una relación con Dios, porque tenés oración, porque tenés vida espiritual. Eso es importante. Dice el versículo 5, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Fíate del Señor de todo tu corazón. No seas de esas personas que salen corriendo a contarle sus problemas y dificultades a una persona que es igual que tú, igual que yo, y que no te puede solucionar nada. Pero si ese tiempo lo dedicas y te postras de rodillas y le cuentas al Señor en oración lo que te pasa, vas a tener respuesta. Porque no solo Dios oye, sino que Dios contesta la oración. Así dice el profeta Daniel. Porque hay un Dios en los cielos que oye y contesta la oración. ¿Se acuerda cuando el rey había tenido un sueño y pidió a los sátrapas, a todos los adivinos que vengan a revelarle el sueño, y nadie lo pudo hacer? Pero cuando le preguntaron a Daniel, él dijo, deme tiempo, se unió con sus compañeros y fue a orar y a decirle, Señor, ¿qué pasa con el sueño de...? Y ahí él oró, Dios le reveló y vino la respuesta de parte de Dios. Entonces, acuérdate de esto, porque las Escrituras dicen, en este versículo, fíate de Dios de todo tu corazón. La Biblia dice en Jeremías 7, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero aquel que confía en Dios
hermanos, nunca, jamás será avergonzado. Y dice la palabra del Señor en la segunda parte, y no te apoyes en tu propia prudencia. No sé si usted, pero yo conozco a gente que dice, no, yo me las arreglo sola. Yo me los arreglo solo. Yo sé esto, yo sé lo otro, yo sé aquello. Y por ahí todo lo que hace le sale mal. Porque confió en sus fuerzas, en su capacidad, en su intelectualidad. Sin embargo, Dios dice, no te apoyes en tu propia prudencia, sino que Dios te está haciendo una invitación que te apoyes en Él, en el brazo fuerte del Señor. Versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué lindo es reconocer a Dios en todos mis caminos. Esto está hablando de los proyectos personales, matrimoniales y familiares. Cuando comienza un año, hoy estamos en el tercer mes del año, enero, febrero, marzo son los años de bases que yo presento mi proyecto en oración al Señor y le cuento a Dios cuáles son mis sueños, cuáles son mis anhelos, mis proyectos. Entonces, oro con el hombre y la mujer, el matrimonio debe orar y también con los hijos, contarles y enseñarles a depender de Dios. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice el Salmo 32, versículo 8, que Dios dice allí, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Miren lo lindo que es escudriñar la palabra, leer la Biblia, porque son promesas de Dios que son sí y amén en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si Dios está diciendo que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, es porque a veces el hombre no reconoce a Dios en todo lo que hace, en todo lo que quiere hacer. Por eso, hoy hay tantas familias destruidas. El porcentaje de los divorcios es algo impresionante lo que hoy ocurre. ¿Por qué? Porque hay un papá de este mundo llamado diablo, que traducir quiere decir el padre de mentira, que le miente a la gente y cree que puede vivir sin Dios. Cree que puede vivir sin una relación con su Creador. Y Dios nos creó para que vivamos en una relación con Dios, en intimidad con Dios, que dependamos de nuestro Creador. Pero el hombre le dio la espalda a Dios. Quiere vivir su propia vida, quiere seguir su propio camino y después se estrella a través de las equivocaciones, los errores, los vicios, malos hábitos, malas decisiones y a veces el matrimonio termina debilitándose y una familia termina destruyéndose. Y después hay que lamentar, pero ya es tarde. Amén. Quizás haya alguien hoy aquí que necesita que este versículo dice, reconócelo en todos tus caminos, no en algunos, no en ciertas cosas, sino en todos tus caminos. Esto habla de todas tus decisiones que vayas a tomar. Primero ora a Dios. Cuando uno ora a Dios, viene convicción y paz. Convicción y paz. Y cuando uno no ora a Dios, o cuando uno no sabe qué hacer, hay intranquilidad, hay nervios, no hay paz, no se puede dormir tranquilo, porque no hay paz de Dios en el corazón. Dice, y Él enderezará tus pasos. ¿Por qué dice que Él enderezará nuestros pasos? Porque seguramente tenemos pasos torcidos. Tenemos caminos torcidos y es necesario enderezar la vida. Yo era un torcido, caminaba torcido sin Cristo, caminaba en la oscuridad, en las densas tinieblas, pero cuando Cristo vino a mi corazón, dice San Juan 8, yo soy la luz del mundo. San Juan 8:12 dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces es necesario venir a Cristo para que Él alumbre mi caminar, para que Él alumbre mi andar y se enderece lo que está torcido. Por ahí estás caminando. Caminar torcido significa
hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Apoyarme en mis propias prudencias y no en el Señor, en el consejo de Dios. Entonces quizás Dios no te juzga, Dios no te condena. Cuando Dios viene con una palabra, Dios te está alertando, Dios te está queriendo ayudar, Dios te está queriendo bendecir. Entonces lo mejor es abrir mi corazón y aceptar el consejo de Dios y vas a ver los resultados de Dios. Más adelante, dice el 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Lo que está diciendo es no seas sabio en tu propia opinión. Veo que hay personas que no aceptan consejos. Veo que hay personas que no les gusta que les digas nada. Yo conozco a mucha gente así. Gracias a Dios hoy yo oré para que no vengan ninguno de esos. Pero somos seres humanos imperfectos y que cometemos errores todo el tiempo. Pero la palabra de Dios dice en esto, no seas sabio en tu propia opinión. Veo que usted le quiere decir algo a alguien, mira, me parece que esto lo tendrías que hacer de esta manera, o tendrías que conducirte de... No, yo ya lo sé, ya lo sé. Es como que creen que se las saben todas y la verdad no saben nada. Porque el que no conoce a Dios, el que no conoce las Escrituras, no sabe nada, está más perdido que el diablo. Pero ¿por qué usted está en la casa de oración? Porque fue encontrado por Cristo. Amén. Y Dios lo está bendiciendo y lo está ayudando a llegar a la tierra prometida. Amén. Dice el versículo, la segunda parte dice, teme a Dios y apártate del mal. ¿Cómo temo a Dios? No está hablando del miedo. No está hablando de terror, está hablando del temor reverente al Señor. Que yo reconozca que Él es Dios, que Él es el Señor sobre todas las cosas, que Él es mi amo, mi Kyrios. Amén, es mi amo el Señor, Él es mi dueño. Eso es importante. Dice las Escrituras, teme a Dios y apártate del mal. ¿Cuándo yo me aparto del mal? El mal es el pecado y todo lo que no le agrada a Dios. ¿Cuándo yo me aparto? Cuando yo más me acerco a Dios, automáticamente me estoy alejando del mal. Me estoy alejando del pecado. Así que si no sabías cómo hacerlo, tenés que acercarte a Dios y te alejarás del mal. ¿Amén? Denle un aplauso al Señor, a ver. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Vamos! Vamos, iglesia. ¿Me falta mucho, pastor? ¿Cuánto tiempo tengo? Estoy cerca ya. Dice la palabra del Señor en el versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Porque será medicina a tu cuerpo. ¿Qué cosa? La palabra. La palabra viva y eficaz de Dios, hermano, es una medicina para nuestro cuerpo. Ella es completa, tiene todos los ingredientes de Dios. Amén. Y será refrigerio para nuestros huesos. ¿Sabe que los dolores de huesos son aflicción de espíritu? Hay mucha gente que no sabe por qué le duelen los huesos. Es aflicción de espíritu. Pero cuando yo leo la palabra de Dios, cuando oro al Señor, ahí el Señor viene con sanidad divina en todos mis órganos vitales. Y se lleva los dolores de hueso, el reuma se va, la artrosis, artritis y todo lo que afecta a mis huesos se van, porque la palabra de Dios penetra, cual espada de dos filos, hasta partir los huesos, los tuétanos, las coyunturas, hermanos, y nos da la medicina divina. Dice el versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuántos quieren esta bendición? Del versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esta palabra, hermanos, si bien es una promesa de Dios maravillosa para la iglesia, para los hijos de Dios, el versículo 9 nos habla de honrar a Dios. A veces no sabemos honrar a Dios. Por ejemplo, aquí hay una iglesia
que de pronto yo, de las veces que estuve en los cultos que estuvo ministrando el pastor Manuel, nunca dedicó tiempo a hablar de dinero, a hablar de prosperidad, que estos son movimientos que hoy se mueven por todos lados y dedican mucho tiempo hacia la ofrenda, los diezmos y esto, pero acá, como no se pide nada, tampoco a veces es como que no se tiene obligación de dar. La ofrenda significa una dádiva a voluntad. Amén. Y es honrar a Dios. ¿Por qué honro a Dios? Porque lo reconozco como mi Señor, como mi Dios, y que Él primero me da la vida, me da la salud, me capacita para trabajar y para ganarme el sustento y el pan de cada día, me abre las puertas laborales y me bendice a través de las entradas económicas. Y yo, hay cosas que tengo que cumplir con el Señor. Entonces, yo tengo que aprender a honrar a Dios, al que me da la vida, la salud, la paz, la bendición y la salvación de mi alma. Hay gente que no es bendecida y próspera porque son mezquinos. Estoy hablando, yo soy de Argentina, estoy hablando de Argentina ahora. No estoy hablando de ustedes. Acá son todos generosos y dadivosos. ¿Amén? Gloria a Dios, dijo el pastor ayer, ¿no? ¿Sí? Por el pueblo que me dio. Amén. Pero es hermoso, hermano. Hay un principio del dar que Dios nos dio a su único hijo. Y por habernos dado su único hijo, hoy tiene miles de millares de hijos en todo el mundo. Entonces es un principio que es mejor dar que recibir. Yo antes era devoto de la Virgen del Codo. Esto habla de ser tacaño, mezquino. Mi esposa me decía, tenemos que dar una ofrenda de esto y de aquello, y tenemos que dar el diezmo de acá y el diezmo de allá, porque lo dice la palabra del Señor. Le dijo, no, dalo vos, que yo no necesito dar, porque vos tú ya la estás dando. Me dijo, no, eso es algo personal. Entonces uno tiene que aprender a honrar a Dios. Mire, yo antes pensaba, ¿cuál era mi pensamiento cuando iba a la iglesia al principio? No, ¿y qué hará el pastor con la plata? Ese era mi problema. ¿Qué hará el pastor? ¿Cuántos son acá? Y hacía las cuentas, ¿cuánto podían? ¿Dan $1.000 cada uno? En un culto, ¿cuánto dinero es? Ese no tiene que ser mi problema. Yo tengo que pensar que primero Dios me da vida y salud y trabajo. Y de esa manera tengo el sustento, el pan de cada día. Dios no me hace faltar ni la comida, el vestido, el calzado. Dios me provee todas las cosas. Pero yo tengo que aprender a no ser tacaño. ¿Qué más? Mezquino, avaro o avaro, como suene, significa lo mismo. Avaro o avaro, mezquino, agarrado en las cosas materiales. No te olvides que la Biblia dice, a través de Lot, desnudo salí del vientre y desnudo regresaré allí. No me voy a llevar nada. Amén. Yo he aprendido a desprenderme de lo material. Yo sé que Dios me provee para que yo disfrute de la vida cristiana, que no me falte nada, que lo tenga todo. Amén. Entonces, acá la palabra de Dios dice en este versículo, y termino con esto, dice, honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Yo tenía 2 trabajos, 3 trabajos, pero quería dar de uno solo. No, con todos tus bienes. Yo tengo que aprender que lo que tengo es porque Dios me da, Dios me provee. Y de esa misma manera yo tengo que dar. Y acuérdate de esto, que levantamos las manos y recibimos bendiciones. Con una damos y con la otra recibimos. Ahora, si Dios me da y yo no doy porque soy mezquino, entonces la bendición se estanca. No hay un fluir a través mío. Pero cuando Dios bendice a alguien y ese alguien comparte, da, Dios encontró a alguien por donde canalizar la bendición. Y cuando vos más des, Dios más te dará.
4 amén. 5 amén. Esos son los que reciben. Y termino. Dice la palabra del Señor acá en el versículo, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Si le tengo que explicar todo esto, es donde la uva se prensa y se hace el vino y sale el mosto, el vino nuevo. Pero hermano, cuando usted cumple con Dios, Dios le va a dar abundancia. Dios va a multiplicar sobre usted. Póngase de pie, por favor. Y ya estamos. En el nombre del Señor. Y oramos a Dios. Cierra tus ojos. Lindo sería que hagas tu propia oración. Si algo de lo que compartí te tocó, es porque Dios te ama. Dios siempre llega antes de cualquier dificultad. Si estamos haciendo algo mal, es tiempo de corregir. Si está algo torcido, es tiempo de enderezarlo. Tómalo como un cariño, como un amor, con un afecto de Dios. Que Dios te está hablando porque quiere cambiar el rumbo, quiere enderezar lo que esté torcido. Padre Celestial, te doy gracias. He compartido esta palabra, Señor, y yo te ruego en esta hora, si alguien se sintió mal, si alguien se sintió tocado, ofendido, perdóname, pero es tu palabra. Y Señor, y nuestro deber como ministros es enseñarla, compartirla, Señor, para corregir lo que está mal y edificar en tu verdad, en tu palabra. Y ahí estará la bendición del Señor. Señor, bendice cada matrimonio, bendice cada familia. Si hay alguien aquí que está pasando un tiempo difícil, Señor, de conflicto, de pleito, de disensiones, de discusiones, Señor, te pido que la paz de Cristo venga a su corazón, de ese hombre, de esa mujer. No es con gritos, no es con enojos, no es con culpas, sino en el amor de Cristo. Amada, vení, vamos a orar juntos. Amado mío, vení, vamos a orar juntos. No nos peleemos, porque cuando nos peleamos, el enemigo gana terreno. Y estamos permitiéndole al diablo que él se enseñoree de nuestra casa y nuestra familia. Pero cuando nos unimos, nos tomamos de la mano y nos miramos a los ojos y nos decimos, perdóname si te ofendí, pero eso no es de Dios. Vamos a orar juntos, vamos a luchar juntos, vamos a batallar juntos, oramos juntos, el diablo será avergonzado y Cristo será glorificado en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Levantando mis manos al cielo en señal de fe, Señor, te doy gracias por compartir esta palabra y por el pueblo de Dios que recibió esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga a todos. Gracias. You see, I went through a tough time when I was only 13 years old.